quisiera invitarlos a ponernos en los distintos personajes de los que nos habla hoy la perícopa evangélica. Quisiera empezar por aquellos ladrones y maleantes, por esta razón. En nuestro país, desde hace ya muchos años, se ha recrudecido la violencia y la hazaña con que grupos criminales, cárteles de la droga, etcétera, pues asesinan, mutilan y tantas cosas desagradables, horribles, con que maltratan al ser humano. Pero últimamente se ha visto que no solamente ellos actúan de esa forma, también la propia gente es sencilla. Se observa intolerancia, impaciencia y rápidamente la reacción violenta. Lo vemos en las rencillas, en los mismos estacionamientos de supermercados, estadios, cuando se le echan el carro encima a unos a otros sin la más mínima prudencia y con la intención de dañar y golpear. Lo mismo cuando se cierra el paso en los vehículos, en los semáforos, en las rencillas, en las calles. Vemos hoy pues un sentimiento enardecido, como que ya no hay freno, ya no hay prudencia, perdón, caridad, ¿sí? Reconciliación, cosas de esas están como que a la baja. Necesitamos recuperarlo. Después, otro de los personajes que quizá poco ponemos atención es al posadero. Si pudiéramos decir algo positivo, sería de aquel que cumple, de acuerdo al pago de un servicio, su trabajo. Eso es lo positivo que pudiéramos decir de un trabajo bien hecho, remunerado. Algo negativo que podríamos decir es de aquellos que se aprovechan de la pobreza y del sufrimiento ajeno. Llega a nuestra mente los coyotes y tanta gente que sin importarle el cuidado de las personas, los expone, ¿sí? Los migrantes los exponen a las bandas criminales, a la trata de personas, a la criminalización o al robo de su poco dinero sin importar lo que vaya a sucederles. Esos aquellos que solamente buscan el dinero sin importar el respeto a la dignidad de toda persona humana. Sí. Vamos a la persona que ha sido agredida, robada y dañada. Primero que nada, muchas veces, y yo también quisiera ponerme en primer lugar, pasamos de largo de personas que están tiradas en la calle, personas que se acercan con nosotros y anteponiendo nuestros intereses, tiempos, proyectos, pues nos negamos. ¿Sí? Quizá algunas veces podamos sí responder con alguna moneda, con alguna ayuda, otras tantas no. Sí. Una y otra vez en el tiempo, en nuestra mente, se vienen las caras de las personas que no pudimos acompañar, no pudimos asistir. Yo pienso que más que tomarlo uno como
como un regaño o como un cargo de conciencia, más bien debe estimularnos a estar siempre disponibles. Si no traigo yo una ayuda que pueda dar, por lo menos atender, escuchar, compadecerme, buscar, encontrar salidas, soluciones que yo pudiera ofrecer, para que la persona se sienta por lo menos en su dignidad atendida. Pero es importante señalar también quién es la persona que está ahí necesitándonos. Sí. Yo pienso en los migrantes, pienso en los menores abusados, pienso en toda persona vulnerable y necesitada, pienso en aquel o aquella que necesita ser escuchada, acompañada, aquel anciano o anciana también que poco tiene visita o poco tiene quien la escuche, la acompañe. ¿Sí? Tantas personas de las cuales yo no soy sensible, atento, y debiéramos estar ahí muy solícitos. ¿Sí? 3 preguntas de el sacerdote y el levita que pasan de largo. 3 preguntas, fíjense, importantes. El sacerdote y el levita se preguntan, ¿sí? ¿Qué me pasará a mí si yo le ayudo a él? El samaritano se pregunta, ¿qué le pasará a él si yo no le ayudo? Tercer pregunta, ¿qué me pasará a mí si yo no le ayudo? Sí. Aquí evidentemente está el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. El amor a uno mismo no tiene que ser más grande que el amor a mi prójimo. Mis proyectos no siempre son más grandes que los proyectos de Dios. Es importante tener este discernimiento en nuestra vida. Por supuesto, hay que ser responsables de nuestro trabajo, pero no perder de vista también cuando el Señor nos esté anteponiendo su proyecto, el proyecto de Dios, que significa también dejar nuestro tiempo, dejar nuestra comodidad, dejar nuestros intereses y pensar que los intereses de Dios y de mi prójimo son más importantes que el mío. Lo dijo el cardenal Rubén Salazar en la cumbre de Pedrastia en Roma: por más importante que el interés del sacerdote abusador de la iglesia es el interés de la víctima, el interés del prójimo, el derecho del prójimo. Entonces, es no perder de vista esto. No siempre nuestro interés, el amor a nosotros mismos, debe ser más importante que el derecho, el deber y el amor al prójimo, donde yo materializo mi amor por Dios. Y último, el samaritano. Primero que nada, el buen samaritano es el Señor, que ha enviado a su Hijo para ungirnos, para abrazarnos, para consolarnos, para compadecerse de nosotros, falibles, con pecados, con errores y con limitaciones, necesitados siempre de ayuda y de consuelo. El Señor ha enviado a Jesucristo, su Hijo, como el buen samaritano para atendernos, compadecerse y consolarnos a nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son estas actitudes del buen samaritano? 10 mandamientos, 10 nuevos mandamientos que son 10 verbos. Importante a nunca perder de vista.
Primero, el samaritano, a diferencia del sacerdote y del levita, observa, se detiene, ¿sí? Se compadece, ¿sí? No rehúye, ¿sí? Vence la repugnancia que pueda tener la sangre que pueda haber por ahí, vence el miedo que pueda tener de que haya más delincuentes, ladrones, enemigos por ahí. Vence la antipatía de que pueda ser un samaritano, un extranjero, una persona de otra preferencia, de otra religión, de otro color, etc. Vence diferencias completamente, se baja, ¿sí? Compadecido, se acerca, lo toca, ¿sí? Lo unge, lo lava, lo limpia con agua, con vino, lo unge, lo levanta, lo carga en sus brazos, ¿sí? Se acerca a él, se acerca a su pecho, a su rostro, lo levanta, lo sube, lo monta en su cabalgadura, camina con él y lo lleva a la posada. En la posada se lo entrega al posadero, pasa una noche con él. Dice el texto, al siguiente día, pasa una noche con él, ¿sí? Atento a que pueda comer, a que pueda entrar en sí, a que pueda rehabilitarse, componerse, ¿sí? Volverse a poner de pie o quedarse resguardado. Al siguiente día dice, atiéndelo. Aquí están 2 denarios, si gastas de más, a mi regreso te lo pagaré. No solamente, evidentemente este es el amor extremo, el amor que es más exigente que la ley. Cuando hablamos de los mandamientos, una frase es, más exigente que los mandamientos y que las leyes es la ley del amor, que no basta, el ejemplo del Evangelio, no basta ayudar, no basta dar, ¿sí? Sino que exige cuidar la rehabilitación de la persona, la convalecencia y la rehabilitación de la persona. Quizá alguno podamos decir, oye, es que es demasiado. Oye, pues es que ni siquiera lo conozco. Oye, es del equipo contrario. ¿Cómo me pides que yo lo vaya a atender? Si en verdad nosotros, cristianos, creemos en Cristo y en Dios y tenemos la fe en Jesucristo, la medida nunca será la medida del hombre, siempre será la medida extenuante, exigente de Dios. ¿Cuánto dio el Señor por nosotros? Nada más y nada menos que dar su vida. ¿Cuánto es la medida? ¿Has llorado? ¿Has sufrido? ¿Te has entregado? ¿Has dado todo? No. ¿Qué falta? Dar la vida. Parece mucho, hermanos, parece mucho. Pero la medida es el amor hasta la última gota de sangre, hasta el último suspiro, por el prójimo, por el otro. Esa es la medida, hermanos, del servicio y de la caridad. Podrá ser mucho, podrá parecernos mucho, pero es el ejemplo y medida, modelo que Jesucristo nos entregó.
Y para terminar, dos frases. Primero, el doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿tú qué dices? ¿Quién hizo el bien? ¿Qué respondió? El que se compadeció. Su respuesta fue correcta, pero no perfecta. ¿Por qué? Porque no venció la diferencia hacia el samaritano, hacia el enemigo. No dijo: el samaritano, mi enemigo. El que tuvo compasión. Aún él no logró superar todas las diferencias. Y aún con eso, Jesús le dice y nos dice a nosotros: hagan ustedes lo mismo que el samaritano. Pues esa es la invitación, y si queremos decirlo fuerte, esa es la orden que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Vayamos y hagamos lo mismo que el buen samaritano. Que así sea.